¿Qué tal, Carlas? Carlas Arnal, exparlamentario valenciano, ha renunciado a regalos y al finiquito al que tenía derecho como exdiputado. Veo que vienes preparado para la ocasión. Bueno, sí. Se busca. Sí. Paco Camps. Solo vivo, Solo vivo. Solo vivo. Hombre, mucho mejor, ¿no? Claro, hombre. Tampoco deseamos la muerte de nadie, ¿no? No, somos aquí amables. Estamos en Valencia, con un político de la izquierda valenciana, con la que está cayendo de tratos de favor, de tramas de corrupción. ¿Aún se puede encontrar a un político honrado en Valencia? ¿O es que todavía no te han investigado lo suficiente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no todos los políticos son corruptos, ni mucho menos. Aunque, bueno, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Pero creo que aunque hayan casos tan dramáticos como estos, tan escandalosos, tan lamentables, yo creo que todos los políticos no son iguales. Tengo entendido que tú has llegado a rechazar regalos que te hacían por Navidad por ser diputado de las Cortes. En una de las ocasiones, que fue un televisor de plasma... ¿Un televisor de plasma regalaban para Navidad? Sí, un regalito, bueno. ¿Pero quién? ¿El presidente de las El Cortes? presidente, sí, con el dinero todo, claro. Al año siguiente repitieron con una PDA o algo así se llama, que tampoco tengo y no sé muy bien para qué sirve. ¿Pero qué pasa? ¿A ti no te van las nuevas tecnologías? Pues se ve que no. Y a partir ¿También de lo ahí rechazaste? Sí, también. Pero en casa no te dicen, ay, Carlas, de tan bueno que eres tonto. Más serio tal vez es que al finalizar la legislatura ¿Sí? Se aprobó por las Cortes dar una especie de finiquito a los diputados. ¿Pero qué te daban de...? En mi caso eran unos 23.000 euros. ¿Qué me estás contando? Que eso sí que he renunciado, eso sí, me negué a aceptarlo. Pero oye, si eso te lo estaban dando. Sí, exactamente. Ahí mira, los periódicos valencianos. El tema de la prensa aquí en Valencia, Sí. ¿cómo está? ¿Es verdad que los medios en Valencia están muy controlados por el gobierno? Vamos a ver, sobre todo los públicos, sobre todo la televisión pública y la radio pública, Canal Nou y Radio Nou, esos sí que están absolutamente controlados, amordazados y manipulan la situación de una manera bastante vergonzosa. No es por nada, pero es que la izquierda aquí en Valencia, yo creo que jugáis un partido sin rival y no lo ganáis. Hay que reconocer que ellos gobiernan y gobiernan porque les ha votado la gente, eso es cierto. Y es cierto que se echa en falta una oposición más contundente.